Bueno, muy buenas tardes para todos mis hermanos, los que están aquí presencial, como los que nos acompañan en la plataforma. Vamos a iniciar la tarea en la tarde de hoy con la oración. Entonces nos disponemos de corazón para elevar nuestro pensamiento al Padre Celestial y darle las gracias por permitirnos estar aquí reunidos en su nombre. Le damos gracias, Padre Celestial, por la vida, por darnos los alimentos que colocas en nuestra mesa a diario, por darnos el vestido, el techo, el abrigo, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, en esta tarde por la tarea a desarrollar para que los guías espirituales de la casa iluminen a nuestro hermano Hugo Telles, para que sus enseñanzas en la tarde de hoy lleguen a cada uno de nosotros para poner en práctica. Te lo pedimos, Padre Celestial, y que así sea. Bueno, en la tarde de hoy la conferencia está a cargo de nuestro hermano Hugo Telles. Eh, el tema, el sermón de la montaña. Entonces le damos la palabra a don Hugo. Muy buenas tardes para todos ustedes, a los que están acá en la sala y a los que están virtualmente. Bienvenidos, muchas gracias por su asistencia en el mundo espiritual también. Sabemos que, aunque nos vemos pocos acá en este momento por la lluvia, pero sabemos que está bastante lleno por el mundo espiritual. Esta tarde nos corresponde la charla, el sermón de la montaña. No sé cuántas veces habremos visto, escuchado, leído sobre el sermón de la montaña, las bienaventuranzas de Jesús. En esta encarnación, innumerables. Yo quizás tengo memoria, creo de los 5 o 6 años, cuando iba a Semana Santa, las misas y todo, las escuchaba. Pero esa forma de escucharlas de uno que como que no las sentía, ¿no? Entonces, y en esta Semana Santa, con más entusiasmo, creo que la gran mayoría de la humanidad le pone atención, las escucha, pero no sabemos si nos llega a nuestro corazón. Este mensaje tan extraordinario, tan impactante para toda la humanidad, para toda la historia de la humanidad que nos dejó el Maestro Jesús. Y aparte de eso que lo dijo, quedó escrito en todos los libros, pero también yo creo que nos quedó escrito en nuestra conciencia, el Sermón de la Montaña. Y estos días analizaba el miércoles, cuando vimos despegar muchos la sonda que va hacia la Luna, ¿no? Con los astronautas, la Artemis 2. Y muchos nos maravillamos, ¿cierto? Muchos decimos cómo la ciencia avanza. ¡Qué hermosura! Y vamos a ver imágenes, estamos viendo imágenes impactantes, ¿no? De los astronautas, ahora con los celulares, con la tecnología. Hace 57 años que fue el hombre a la Luna, y eso era como que todo con cámara de Manila. Y ahora la tecnología es impresionante y estamos impactados de tantas maravillas que Dios permite al hombre, por medio de la ciencia, esos avances de la parte material. Entonces es muy importante. Vamos a unas partes de la Biblia de Juan, que es demasiado hermoso este mensaje, donde dice el apóstol San Juan: en el principio era el verbo. Ya sabemos quién es el verbo, ¿verdad? Jesús.
Y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hablando del espacio, sabemos, según la ciencia, que el universo tiene más o menos 13.800 millones de años de creado. Le dicen que el Big Bang, ¿cierto? La mano de Dios creó el universo hace 3.800 millones de años. Y hace más o menos 4.600 millones de años fue creado el sistema solar, donde estamos nosotros ahorita. El Sol, que es la estrella, y los planetas, junto con las lunas circundantes, en el cual estamos nosotros, 4.600 millones de años. Entonces, para que nos fijemos en lo que acabamos de leer del apóstol San Juan, donde dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Dios, cuando creó, estaba en su magnánimo pensamiento que iba a crear este sistema solar. Llamó a uno de sus espíritus más hermosos, espíritus superiores, para que le ayudaran en su creación, como nosotros sabemos que somos partícipes de la creación de Dios. ¿Y a quién llamó? Al Maestro Jesús lo llamó, para que le ayudara en la construcción de este sistema solar, de este entorno, especialmente del planeta de la Tierra, donde estamos nosotros acá. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Está en San Juan, capítulo 1, del 1 al 4 y 14. Jesús fue hecho carne. Pero antes de eso, vamos al libro El Camino a la Luz, dictado por el Espíritu de Manuel. En la introducción, nomás tomé esa introducción que me impactó tanto, esta parte, escrito por Chico Javier, donde dice: Él es la luz del principio, y en sus manos misericordiosas reposan los destinos del mundo. Esta figura que se ve tan hermosa, que para nosotros es verídica, es real, ¿no? Donde Jesús le dio la horma a nuestro planeta, lo formó con sus manos misericordiosas, y junto a esos espíritus amorosos que lo acompañaban para que le colaboraran en la formación de este planeta donde estamos nosotros. Su corazón magnánimo es la fuente de vida para toda la humanidad terrestre. Su mensaje de amor en el Evangelio es la eterna palabra de resurrección y justicia, de fraternidad y misericordia. Fíjese, ¿desde cuánto hace que el Maestro Jesús está con nosotros? 4.600 millones de años aproximadamente desde la formación de nuestro planeta. ¿Eh? Empezó la organización, la formación, todos los detalles, detalles que no fueron hechos al azar, estudiados, preparados con la ciencia, la tecnología, y especial con todo su amor, porque Dios le encargó ese planeta. Y aparte de eso, a todos los que Dios iba a permitir que estuviésemos acá, en la vida del progreso. En el libro de los Espíritus, en la pregunta 625, pregunta Allan Kardec al mundo de los espíritus, al espíritu de verdad: ¿cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ofreció al hombre para que le sirva de guía y modelo? Sencillito, dos palabritas: ved a Jesús. Es el único. Jesús es para el hombre el ejemplo de la perfección moral a la que puede aspirar la humanidad en la tierra.
Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto. La doctrina que Jesús enseñó es la más pura expresión de la ley de Dios, porque estaba animado del Espíritu Divino y Él es el ser más puro que ha aparecido en la tierra. Ese es el único ser perfecto que ha venido a la tierra. Porque todos los que estamos acá y los que han venido somos imperfectos todavía. El único ser que ha venido a la tierra es Jesús, perfecto. ¿Y cuántos profetas en sus profecías anunciaban la venida de Jesús? ¿Cuánto tiempo vino esa programación de que Jesús iba a venir a estar con nosotros, iba a encarnar acá, para estar con nosotros, para ilustrarnos, para ayudarnos? Ezequiel, Isaías, cualquier cantidad de veces, ¿cierto? Lo anunció. Y desafortunadamente, muchos en esa época no le creyeron. Porque ¿a quién estaban esperando? ¿Cuál era el Mesías anunciado para los judíos? Un guerrero totalmente fuerte que llegaba a acabar con todo, a acabar con los invasores, que era el momento del Imperio Romano, a volver el orden de su país. Eso lo estaban esperando los judíos, a ese Mesías. Más aún, lo están esperando. Lo están esperando. Yo hablaba con un señor extraordinario judío y yo decía, bueno, para ustedes Jesús, ¿qué les representa? Es un profeta, ¿cierto? Para los judíos Jesús es un profeta. No es el Mesías todavía. No hemos aceptado y no ha venido el Mesías todavía. No sé ahora qué Mesías están esperando para liberarlos de qué, ¿verdad? Entonces, Jesús es para el hombre el ejemplo de la perfección moral. Es el único. Dice el mundo espiritual, ved a Jesús. En el libro La Buena Nueva, el Sermón de la Montaña, son los relatos que lo impactan a uno, realmente. Escrito por Chico Javier, dictado por el espíritu de Humberto de Campos, donde verdaderamente como que uno se impregna de esa situación, de la parte, sobre todo, del amor de Jesús. Y este comentario dice, en los primeros días de su apostolado, un pequeño grupo de infelices buscó a Levi, Mateo, ¿cierto? Un publicano, cobrador de impuestos, gran trabajador para los romanos, no muy querido para los judíos, no muy estimado, pero Jesús lo llamó. Y lo llamó y él se fue inmediatamente, siendo uno de los hombres que mejor posición tenía, porque tenía, porque ganaba muy bien. Y Jesús le dijo, Mateo, Levi, sígueme. Y que soltó todo y se fue a seguir. Pero le faltaba algo de humildad todavía. En su confortable residencia, deseaban explicaciones sobre el Evangelio del Reino de manera a trabajar más correctamente en observancia con las enseñanzas de Cristo. Estos seres que se llegaron a él ya habían escuchado a Cristo, sus enseñanzas, ya lo conocían. Entonces fueron donde Mateo a suplicarle que les ayudara y los tratara de conducir de la forma que ellos pudieran trabajar en la obra de Cristo, en la observancia y trabajar en la obra, sirviendo, predicando, ayudando. Y Levi, muy humildemente, los acogió y les dijo a los infortunados que lo buscaban, el nuevo reino congregará a todos los corazones sinceros y de buena voluntad, que deseen hermanarse como hijos de Dios. Es lo que Jesús
estaba enseñando a los discípulos y a todo el pueblo. Pero, ¿qué podéis hacer en la situación en que os encontráis? ¿Qué podrás realizar, Lisandro, lisiado como eres? Y tú, Aquila, ¿no fuiste abandonado por tu propia familia bajo el peso de las serias acusaciones? ¿Y tú, Pafos, acaso podrías edificar algo con tus aflicciones actuales? Mire qué animada despegó Levi o Mateo a estos tres seres que fueron a pedirle ayuda, de pronto consuelo también. ¿Cómo quedaron estos tres hermanos? Creo que muy desanimados, preocupados, no sabían qué decir. Pero vea que Jesús llegó con Andrés, en ese momento relata la historia, a la casa de Levi. Y Levi, muy amoroso, habló con Jesús y le contó lo que había hecho. Le dijo, mire lo que dicen, porque es que esos seres, ¿en qué nos pueden ayudar a nosotros para tu obra? ¿En qué nos pueden ayudar? Y Jesús, humildemente, con amor, él le dijo a Levi que el evangelio de la buena nueva que él está enseñando era para todos los seres de la tierra, para los más desdichados, los que necesitaban consuelo, los que necesitaban amor. Entonces Levi le replicó y le dijo, no, no es que yo creí que para que el evangelio se expanda mucho más rápido en este mundo, necesitamos a hombres intelectualmente mucho más capacitados, con mucho más poder, para que esto se expanda más rápidamente. Jesús, con todo su amor, le dijo, no, David, ¿cómo cree que salieron los hermanos de allá, de la casa de Levi, preocupados y desilusionados de la situación? Entonces, Jesús en esos momentos iba ya para dar este sermón tan hermoso. Y eso es como, esto es como una poesía. Y quisiera que de pronto nosotros, los que estamos acá virtualmente, que tratásemos de irnos un momentico hacia allá, hacia Israel. Retroceder, porque yo creo que ya estuvimos por allá. Ya hemos pasado muchas veces a ese lugar donde Jesús estaba. ¿Y cómo estaba ese día? ¿Cómo estaba? De pronto lluvioso, de pronto con relámpagos, de pronto con un sol que no se lo aguantaba a nadie, o de pronto la amada naturaleza estaba también preparada para este mensaje tan magnánimo que el maestro les iba a dar. Dice, el crepúsculo descendía de un deslumbramiento de oro y brisas cariñosas. A lo largo de toda la vertiente se comprimía la inmensa turba. Muchas centenas de criaturas allí se aglomeraban para poder escuchar la palabra del Señor. Dentro del paisaje que se adornaba y la singular brillo de todo horizonte pincelado de luz. Debe ser espectacular, debe ser algo maravilloso estar en ese momento, en ese lugar y a esa hora. Eran ancianos temblorosos, de los que estuvieron allá hablando con Levi, labradores, simples y generosos, mujeres del pueblo, junto a sus pequeños. Reunir todos esos seres, llegaron allá porque habían escuchado el llamado de lo que iba a suceder en ese momento. Yo creo que en ese momento también, en mi concepto personal, aparte de los, no sé, 2.000, 3.000 seres que había en ese momento, ¿cuántos seres espirituales habría escuchando en ese momento? Porque el Maestro Jesús, por la anuencia del Padre Celestial, tuvo que darles permiso a muchos seres espirituales para que vinieran a escuchar al Maestro. Multitudes, demasiadas multitudes. Porque así como nosotros, la mayoría somos desdichados acá, sufridores en esta encarnación, en el mundo espiritual, ¿cuántos seres también sufridores hay que necesitan
de la palabra, que necesitan de la enseñanza del Maestro Jesús, necesitan esa luz. Entonces, hubo el permiso para todos esos seres. Ante sus felices miradas, la figura del Maestro surgió en la cima decorada de verdor, por donde pasaban blandamente los vientos amigos de la tarde, dejando notar que se dirigía a los vencidos y sufridores del mundo entero y como esclareciendo al espíritu de Levi. Claro que necesitaba esclarecerlo también por lo que había hecho, sin maltratarlo, sin ultrajarlo, sin tratarlo mal, a esclarecerlo para que tuviera en cuenta. Jesús por primera vez pregonó las bienaventuranzas celestiales. Su voz caía como bálsamo eterno sobre los corazones desdichados. ¿Y cuáles corazones desdichados caía ese momento la voz del Maestro Jesús? Sobre todos nosotros. Todos estábamos ahí, de una u otra manera, o todos estamos de una u otra manera escuchando todas las veces el mensaje del Maestro Jesús. Y bien, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y continúa. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. San Mateo capítulo 5 del 2 al 12. Creo que eso quedó impregnado en los corazones de todos, por eso digo yo, de toda la humanidad. Es que de toda la humanidad. Estas bienaventuranzas. Bienaventuranzas es felices o benditos, ¿cierto? Y uno de esos seres que me dejó también marcado fue Gandhi, que leía. Dice que el Sermón de la Montaña, una fuente de inspiración para él, para su trabajo, el cual había sido encomendado, que es la no violencia, la libertad de su pueblo. Y que él todos los días estudiaba el Sermón de la Montaña para inspirarse. Gandhi, que no pertenecía a ninguna doctrina cristiana, ¿no? Pero que sí supo apoyarse en este mensaje del maestro para trabajar lo que tenía que hacer. Lo cumplió. La no violencia. Porque aquí nos están diciendo, no se puede ser violentos. No se puede transgredir la ley. Porque si se transgrede la ley, Jesús vino a enseñarnos que somos bienaventurados porque tenemos que cambiar. Porque si transgredimos la ley, vamos a sufrir. Y si sufrimos, tenemos que trabajar para lograr las bienaventuranzas, para lograr ser felices. En el libro de los Espíritus, en la pregunta 614, ¿qué se debe entender por la ley natural? La ley natural es la ley de Dios. Es la única verdadera para la felicidad del hombre. Le indica lo que debe hacer o no hacer el hombre. Solo es desdichado porque de ella se aparta. Si nosotros cumplimos la ley, no tendríamos ningún problema. Si fuéramos todos conocedores de la ley como lo somos, pero que no la practicamos, Jesús no hubiera tenido una necesidad de venir a decirnos, bienaventurados ustedes los que lloran, porque seríamos felices, porque seríamos seres un poquito perfectos. Pero no, entonces, ¿es por qué? Porque no cumplimos la ley. ¿Dónde está escrita la ley? Pero muchos seres dirán, no, yo nunca conocí a Jesús, nunca conocí la Biblia, nunca conocí el espiritismo, nunca conocí nada. Yo toda la vida en mi campo, en mi trabajo, mis labores, yo no conozco ninguna ley.
A mí que me la digan, que me la escriban. Está escrito en nuestras conciencias. Es lo único que podemos decir. O sea, cuando uno comete un error, su conciencia le dice, te equivocaste. Y uno sale y dice, no, ante el pueblo, ¿cierto? Ante la gente. No, yo no me equivoqué. Y por dentro le está diciendo, te equivocaste. La conciencia, porque está escrita la ley de Dios. Y la ley de Dios es inmutable, no la cambia. Porque si fuese como las leyes naturales, las leyes humanas, ejemplo, el código del transporte, del tránsito. A uno lo paran pero ¿usted por qué cometió esta infracción? No, está, no, mire, es que hace 8 días salió esta ley. No, pues yo qué iba a saber. Compre el librito y léalo. Le dicen a uno. A mí me lo hicieron hace muchos años. ¿Cierto? Tiene que leer el librito, pero hay que comprarlo cada 3, 4 días porque cada cuánto cambia la ley, ¿cierto? No, la ley de Dios es inmutable. Vamos al Evangelio según el Espiritismo, donde el maestro Allan Kardec como que nos desglosa, como que nos... Si no entendimos las bienaventuranzas, nos está diciendo, les voy a explicar qué significan las bienaventuranzas. Y el mundo espiritual lo apoya en eso, con sus mensajes, ¿cierto? Con las instrucciones de los espíritus sobre las bienaventuranzas, para darnos más claridad, para decirnos, "Mira, no nos equivoquemos, trabajemos". En el capítulo 5 dice, bienaventurados vosotros los que sois pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Felices vosotros los que lloráis ahora, porque reiréis. San Lucas 6, 20 y 21. Más, hay de vosotros los ricos, porque tenéis vuestro consuelo en el mundo. Hay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que reís ahora, porque gemiréis y lloraréis. San Lucas 6, 24 y 25. Esto dirá, muchos diremos, pero se está contradiciendo. O sea, los que seguimos a Cristo, no podemos tener plata. No podemos estar un poquito como bien comiditos. Tenemos que aguantar hambre y mucho más. No podemos reír porque vamos a llorar. Y a mí me decía, alguien un día que leímos el Evangelio, me decía eso. Digo, entonces, ¿qué? ¿Voy a ser amargado? No, no puedo hacer nada, no puedo ni trabajar entonces para hacer dinero. No, Jesús no quiso decir eso. ¿Es de qué manera los ricos hacen el dinero? ¿En qué manera lo están invirtiendo o de qué forma lo están invirtiendo? Sí, para beneficio propio o para beneficio de los demás, con egoísmo y con orgullo. Claro, muchos ricos, muchos poderosos, pero seres especiales, dan trabajo, distribuyen su dinero, no lo regalan, porque ¿de qué serviría regalarle a uno todo el dinero que se haya ganado a los pobres si los pobres siguen siendo pobres y yo quedé pobre? ¿Cierto? No. Hacer buen uso de las riquezas. Entonces sí tienen oportunidad. Los que estáis saciados, claro. La glotonería. Porque si yo como para vivir, eso que me manda la ley, y no vivir para comer, que es enfermarse uno. Y los que reís, claro. He visto unos capítulos de una serie extraordinaria viendo la parte humana de Jesús. Jesús, perdón, Jesús reía. Es que yo decía, yo me imaginaba al maestro Jesús todo el tiempo psicorrígido, ¿verdad? No, él tenía que compartir con sus discípulos, esparcirse con sus discípulos. ¿Qué tal todo el tiempo predicándose a los discípulos? Se iban a cansar. Y eso como lo despejó la mente, y claro, Jesús tenía que compartir con ellos, esparcirse. Obviamente, sí, los excesos.
Sí, como unos con amigos, ¿no? Irse a tomar un trago y emborracharse. No, eso no lo hacía. Pero sí divertirse, jugar, escuchar los chistes de los compañeros, las chanzas de ellos. Claro, es una forma de reír. Pero acá es reírse es diferente lo que dice acá, porque llorar es cuando uno está pasando por encima de los hermanos, burlándose, ¿cierto? Del dolor ajeno, del sufrimiento ajeno. Si yo veo a Rosita que está sufriendo y yo burlándome de ella, riéndome de ella, esa es la risa que Jesús nos está diciendo, no es esa, porque después reiréis. Las compensaciones que Jesús promete a los afligidos en la tierra solo pueden tener lugar en la vida futura. Todo lo que Jesús vino a enseñarnos y nos ha estado enseñando es la vida futura. Hacer las cosas bien acá para más adelante encontrar las compensaciones. Porque si nos equivocamos todo el tiempo acá, más adelante vamos a encontrar en la vida, en la parte espiritual, el estado de conciencia que nos va a decir, se equivocaron, perdieron el año, vuelvan, trabajen, pero esta vez con un poquitico más de sacrificio y aflicciones. Sin la certeza del porvenir, esas máximas serían absurdas, más aún, sería un engaño. Incluso con esa certeza, difícilmente comprendemos la utilidad de sufrir para ser felices. Y nosotros que estudiamos la doctrina espírita sabemos por qué sufrimos. Muchos seres no lo entienden. ¿Por qué sufren? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Es que no es justo conmigo. Si yo he sido un buen padre, yo he sido un buen hijo, ¿por qué? Yo no le he hecho mal a nadie. ¿Por qué? Pues nosotros que estudiamos la doctrina espírita sabemos a veces el por qué estamos sufriendo, por qué nuestro hermano está sufriendo. No obstante, siempre que se admita la existencia de Dios, no es posible concebirlo sin la infinitud de las perfecciones. Dios debe ser todo poder, toda justicia, toda bondad, pues sin eso sería, pues sin eso no sería Dios. Ahora bien, si Dios es soberanamente bueno y justo, no puede obrar por capricho ni por parcialidad. ¿Qué tal por parcialidad? Dios siendo parcial. Es que Gustavo es buena gente. Gustavo es buena gente, no vamos a colocarle ninguna prueba ni nada, y más bien vamos a darle todo en abundancia, todo el amor. Y Johnny, que a veces, no me cae bien. Johnny no me cae bien. Yo lo creé, pero no, como que no salió de mi gusto, ¿cierto? Me equivoqué al formarlo, al crearlo. Entonces, no, vamos a probarlo, vamos a ver a colocarle aflicciones, ¿no? Las vicisitudes de la vida tienen pues una causa, y puesto que Dios es justo, esa causa debe ser justa. Todas las dificultades, todas las pruebas, todas las cosas que nos pasan en esta vida, es porque hemos hecho los méritos, ¿verdad? Cuando Cristo dijo bienaventurados los afligidos, porque de ellos es el reino de los cielos, no se refería de modo general a los que sufren, pues todos los que están en la tierra sufren, tanto quienes ocupan un trono como los que duermen sobre la paja. Y uno dice, ¿verdad? Mira a esos seres que lo tienen todo, fama, dinero, bien parecido, no como uno. Y uno dice, se lo tienen todo. ¿Será que no sufren? Tienen su forma de sufrir. Tienen, porque entonces Dios no sería justo. No obstante, desgraciadamente, pocos son los que sufren bien. Eso sí es la situación. Pocos son los que sufrimos bien, porque muchas veces no lo aceptamos. Muchas veces nos sentimos impotentes,
Muchas veces decimos, esto no es para mí, no estamos sufriendo bien. Pocos comprenden que solo las pruebas que se soportan bien son las que conducen al reino de Dios. El desaliento es una falta. Sabemos, el mundo espiritual lo ha dicho. Cuando nosotros tenemos una dificultad, una prueba, una enfermedad, si renegamos, ¿estamos saliendo de esa enfermedad, de esa prueba? ¿O qué estamos haciendo? Echándole, como se dice en mi pueblo, leña al tercio. Nos estamos echando una carga más pesada, porque no estamos aceptando la prueba que nosotros mismos, de la parte espiritual, aceptamos pasarla acá. Eso sí es de que lo meditemos, lo pensemos, si estamos capacitados para asumir las pruebas. Claro que sí somos capaces, porque Dios no nos da más peso del que nosotros podamos llevar. Bienaventurados los afligidos puede, por consiguiente, traducirse de este modo. Bienaventurados los que tienen ocasión de poner a prueba su fe, su firmeza, su perseverancia y su sumisión a la voluntad de Dios, porque obtendrán centuplicada la alegría que les falta en la tierra y a continuación del trabajo vendrá el descanso. ¿Acordáis? Labré 1863. A poner a prueba nuestra fe en Dios, en la voluntad de Dios, que es la que se hace, la que es perfecta. Jesús, siendo ser tan perfecto, tan lleno de amor, siempre la voluntad de Dios estaba por encima de él. Él decía, hágase tu voluntad, más no la mía. Es la voluntad de Dios la que se hace para todo. Es lo que tenemos que aceptar. Y de todas las oraciones que nosotros hacemos cuando cerramos las oraciones, y hágase tu voluntad, más no la nuestra. Y cuando Dios empieza a hacer la voluntad de él, como que no nos gustó mucho. Aquellos que aceptan sus padecimientos con resignación por su sumisión a la voluntad de Dios y con miras a su felicidad futura, trabajan solo para sí mismos, no pueden hacer en sus padecimientos que sus padecimientos sean provechosos para otros. Esos padecimientos pueden resultar provechosos para otros, tanto material como moralmente. San Luis, París, 1860. ¿Cierto, Rosita, que sí es provechoso cuando nosotros servimos, ayudamos con amor? Está sacando provecho el ser que está sufriendo, siempre y cuando esté sufriendo con resignación. Porque si un ser al lado nuestro está renegando todo el tiempo, nosotros nos estamos llenando de una energía muy tremenda. Aunque querramos estar todo el tiempo ahí, como que nos sentimos amargados. Y muchos seres he visto y he escuchado, al ver a un ser querido sufriendo, renegando, salen y dicen, Señor, ¿por qué no te lo llevas? Yo quiero descansar. O llevémoslo para algún ancianato, llevémoslo a una parte donde, porque ya no podemos más. Pero cuando en el ser que está sufriendo hay dulzura, hay resignación y hay amor, los que estamos a su lado, a su alrededor, como que estamos felices. En medio de la angustia, estamos felices. Y nos estamos impregnando de ese amor que Él está dándonos, de esa gratitud que le está dando al Padre. Entonces, sí, nos beneficiamos siempre y cuando el ser que esté ahí esté sufriendo bien. Venid a mí todos los que estáis afligidos y cargados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. San Mateo, capítulo 11, del 28 al 30. Todos los padecimientos, miserias, desengaños, dolores físicos, pérdidas de seres queridos, encuentran su consuelo en la fe, en el porvenir, en la confianza, en la justicia de Dios, que Cristo vino a enseñar a los hombres. Venid a mí. Voy a aliviar un poquitico porque nos da las 6 acá, la larguita. Sin embargo, Jesús pone una condición tanto para su existencia como para la felicidad que promete a los afligidos. Esa condición está en la ley que Él enseña.
Su yugo es la observancia de la ley. Por eso, por ese yugo, pero ese yugo es ligero y la ley es suave, puesto que impone como deber el amor y la caridad. Lo decíamos al principio. Si nosotros cumplimos la ley, no tenemos todas estas dificultades, todos estos problemas, porque nos impregnamos del amor. Entonces estamos cumpliendo la ley que está en nuestra conciencia, ya le hemos dicho. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre, y Él os enviará otro consolador para que permanezca eternamente en vosotros. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. La bendita doctrina del Espiritismo. Con ella sabemos nosotros por qué sufrimos, por qué de pronto las injusticias que se ven en el mundo son causadas por nosotros, no porque Dios sea injusto. Pero vosotros los que lo conoceréis porque morará con vosotros y estará en vosotros. Pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Lo que estamos leyendo acá en el Evangelio según el Espiritismo. Nos lo está recordando, pero no lo está ampliando, esclareciendo mucho más. Porque, como lo dije al principio, muchos hemos escuchado toda la vida el Sermón de la Montaña, pero mucho lo hemos estudiado de pronto, como lo hacía Gandhi, lo hemos analizado, y el mundo de los espíritus nos está ayudando para que nos despertemos a ese mensaje tan hermoso. Así puedes adoptar por divisas estas dos palabras, sacrificio y agregación. Mire estos dos seres que estuvieron con nosotros hasta hace poco en la patria terrenal, los seres encarnados, Divaldo y Chico Javier. Y seréis fuertes porque ellas resumen todos los deberes, por tanto, que tanto la caridad como la humildad os imponen. El corazón late mejor, el alma se tranquiliza y el cuerpo ya no desfallece, pues el cuerpo sufre tanto más cuanto más profundo herido se halla el espíritu. El espíritu de verdad, de Abreu, 1863. ¿Será que Chico Javier y Vivaldo no sufrieron en esta vida? Bueno, Vivaldo hasta última hora, lo último que yo creo que fue el cáncer en la vejiga. Fue lo último, o la próstata, creo que la vejiga. En plena pandemia, lo operaron de la cadera. ¿Cuántas cirugías de corazón abierto? Chico Javier, creo que él es que escribiendo y le salía sangre por los ojos, a la luz de la vela, escribiendo, ¿no entiendes? No paraba. ¿Cuánto sufrimiento? Ellos fueron entregados, ¿cierto? Se sacrificaron. La recompensa, pues, solo Dios lo sabe, y el Maestro Jesús sí la obtuvieron. Pero a nuestros ojos vimos que ellos hicieron bastante por la doctrina y por la humanidad. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por pobres de espíritu, Jesús no alude a los hombres desprovistos de inteligencia, sino a los humildes. Ya lo sabemos, lo hemos visto muchas veces, que es a los humildes, no a los pobres monetariamente, ¿no? Es a los humildes. Él dice que el reino de los cielos es para ellos y no para los orgullosos. Jesús dio a entender que nadie será admitido en este reino sin la simplicidad del corazón y la humildad del espíritu, y que el ignorante que posee esas cualidades será preferido al sabio que cree más en sí mismo que en Dios. En todas las circunstancias, Jesús coloca a la humildad en la categoría de las virtudes que aproximan a Dios, y el orgullo, el que nos aparta de Él. Son totalmente opuestas. La humildad. Y este ser, Teresa de Calcuta, que nos enseñó qué es ser humilde. Un ser que verdaderamente amaba. Ella decía que ella amaba tanto hasta que le doliera. O sea, meterse en el sufrimiento del ser que estaba ahí, que a ella le doliera. Sabéis que los príncipes de las naciones las dominan y que los grandes las oprimen. No debe ser así entre vosotros. Al contrario, aquel que quiera ser el mayor, sea vuestro servidor. Y aquel que quiera ser el primero entre vosotros, sea
vuestro esclavo. Del mismo modo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar la vida por la redención de muchos. San Mateo. La enseñanza de Jesús es que tenía que venir el Maestro Jesús hace casi 2000 años, más de 2000 años, 2026 años. Tenía que venir Él para con la práctica, para ver si nosotros aprendíamos lo que Él nos venía enseñando, lo que Él nos está enseñando en el tiempo, con la práctica de cómo se hace, de cómo se sirve, para ver si nosotros lo podíamos hacer, para que lo hiciéramos. Y lleva, aparte de estos 2000 años, ya vimos cuánto tiempo enseñándonos que debemos servir, que debemos amar. Él sirviendo a todo momento, a todos sus hermanos, mostrándoles con humildad, lavándoles los pies. Todo lo hizo para que nosotros lo pongamos en práctica también. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza del corazón es inseparable de la simplicidad y de la humildad. Incluye todos los pensamientos de egoísmo, excluye todos los pensamientos de egoísmo y de orgullo. Por eso, Jesús toma a la infancia como emblema de esa pureza, del mismo modo que la tomó como de la humanidad. Recordemos cuando Jesús llegan los niños y Él los sienta en sus piernas y los apóstoles quieren retirárselos. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. Y puso ese ejemplo en los niños, de la inocencia de un niño de 2, 3, 4 años. Es inocente, ¿verdad? No tiene tanta maldad en su corazón, aunque nos dice el Evangelio, que eso pueden ser seres mucho más antiguos que nosotros, mucho más avanzados, pero en momentos son niños y no han desarrollado todavía todas sus capacidades. Entonces Jesús nos toma como ejemplo para que nosotros seamos como esos niños inocentes que buscan el amor para poderlo expandir. Bienaventurados los que son mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que son pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Habéis oído que fue dicho a los antepasados, no matarás, y aquel que mate merecerá ser condenado ante el tribunal. Pero yo os digo que todo aquel que se encolorice contra su hermano merecerá ser condenado ante el tribunal. Que aquel que llame a su hermano raca merecerá ser condenado ante el consejo. Y el que le diga estás loco merecerá ser condenado ante el fuego del infierno. Ya sabemos qué quiere decir raca, ¿no? Judíos, es decir, cosas despectivas del hermano y escupir por encima del hombro. Jesús toma eso como una ofensa gravísima y tratar mal a los hermanos. Y aparte de eso, hasta de pensamiento, pensar en mal para nuestros hermanos. Eso es lo que quiso decir. Por medio de estas máximas, Jesús convirtió en ley la dulzura, la moderación, la mansedumbre, la afabilidad y la paciencia. Por consiguiente, condena la violencia, la cólera e incluso toda expresión descortés para con los semejantes. La dulzura, la moderación, la mansedumbre, la afabilidad y la paciencia. 5 de las virtudes que debemos nosotros tener. La dulzura todavía nos falta un poquito. La moderación, a veces tratamos de ser moderados, pero es que la lengua nos gana. La mansedumbre ante las dificultades, ante el acoso, el maltrato, ser mansos. La afabilidad y la paciencia, que eso sí, de eso sí tenemos para dar y repartir la paciencia. Tanto que a veces en el día le decimos al Padre cuando nos pongamos, Señor, dame paciencia, porque la que tenía, ya, dame más paciencia. Entonces, decía una vez yo, entonces, ¿sí? ¿Para qué pedimos? Si es cuando más nos prueba la paciencia, si tenemos que tenerla.
La doctrina de Jesús enseña en todos sus conceptos la obediencia y la resignación, dos virtudes compañeras de la dulzura y muy activas, aunque los hombres las confunden equivocadamente con la negación del sentimiento y de la voluntad. La obediencia es el consentimiento de la razón, la obediencia. Y la razón es cuando nosotros hacemos las cosas pensando, sabiendo que las estamos haciendo bien. Eso. Y la resignación del corazón, sentir que debemos ser resignados ante las dificultades, ante las pruebas, ante las cosas que nos equivocamos y que tenemos que sacar adelante. Ambas son fuerzas activas porque cargan del fardo de las pruebas de la insensata rebeldía que la insensata rebeldía dejó caer. Claro, porque somos rebeldes todavía, porque somos espíritus que estamos trabajando cada día para nuestro progreso, distantes bastante de ese progreso, pero que estamos dando pasos. Lázaro, París, 1863. Bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si perdonáis a los hombres las faltas que ellos cometen contra vosotros, vuestro Padre Celestial también os perdonará vuestros pecados. Pero si no perdonáis a los hombres cuando os ofenden, vuestro Padre tampoco os perdonará vuestros pecados. Y está el ejemplo, ¿no? Muy claro, el de Pedro, cuando le dijo al Maestro Jesús que cuántas veces debiera perdonar a su hermano. Que sí, hasta 7 veces. Es que Pedro era exagerado. Es que hasta 7 veces yo puedo perdonar a mi hermano. Y Jesús le dijo, no, hasta 7 veces no. Hasta 70 veces 7 perdonarás a tu hermano la misma ofensa. O sea, siempre hay que perdonar. ¿Para qué? Para que nuestro Dios nos perdone. Luego, ¿cuántas equivocaciones y cuántos errores cometemos nosotros a diario y le pedimos perdón a Dios? Y sin pedirle perdón a Dios, Dios nos perdona porque nos ama. Y nosotros, a veces perdonar una ofensa es tan difícil y a veces cuando es más durita, es más difícil. ¿Por qué miráis la paja que hay en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en tu propio ojo? ¿O cómo dices a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, tú que tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo y entonces verás cómo sacar la paja del ojo de tu hermano. Nosotros somos tan perfeccionistas que vemos cualquier detallito, cualquier imperfección de nuestro hermano y se lo hacemos saber a él. Y más delicado a veces, en público, a todos. Y a veces cuando él no está, si viera la embarrada que hizo John. La embarrada es que llegó 5 minutos tarde a la reunión porque estaba mojado, estaba lloviendo. Y nosotros la ampliamos, ¿cierto? La ampliamos. Porque vemos los defectos de los demás tan fácilmente, pero los nuestros, para nada. Y esa es esa figura que dice, ¿no? Tenemos una viga en el ojo. ¿Y cómo hacemos para ver la pajita de nuestro hermano? El pequeño defecto, porque nosotros somos así, señalando, señalando, equivocándonos a diario. Sed indulgentes, amigos míos, porque la indulgencia atrae, calma, rescata, mientras que el rigor desalienta, aparta e irrita. Y el Maestro Jesús en esta prueba tan hermosa de indulgencia. Cuando los seres que iban a apedrear a esta mujer, ¿qué le dijo? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo, no, Señor, se fueron. Dijo, yo tampoco te acuso. Siendo Jesús el ser perfecto que ha venido, sabiéndolo todo, no la acusa a este ser, no la acusa. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. Ni siquiera le dice, yo te perdono. No, tampoco te acuso, porque eres un ser digno de mi amor, de mi consideración. Vete y no peques más. Vete y trabaja por tu bienestar, por tu mejoramiento, de lo que le quiso decir. Cuando los fariseos se enteraron de que él había tapado la boca a los saduceos, se reunieron
Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le hizo esta pregunta para tentarlo. Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a ese. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y todos los profetas están ahí en estos mandamientos. Cumplámoslos. Jesús le dijo, cúmplelos y serás salvo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Todos decimos, todos amamos a Dios. Pero amar al prójimo, amar a mi enemigo, amar al ser que me hace daño, al ser que me saca la paciencia a cada momento, me la pone a prueba que nosotros no sabemos. No. Entonces, cumplamos esos dos mandamientos y cumplimos toda la ley de Dios. Haced a los hombres todo lo que quisierais que ellos os hiciesen, porque esta es la ley y sus profetas. Tratad a todos los hombres de la misma manera, quisieras que ellos os tratasen. Nosotros, yo quiero que me traten muy bien, que todos me traten bien, con dulzura, con amor, que no me maltraten. Pero yo hago los méritos para que me traten bien, yo debo tratarlos bien. Primero, amar primero, y después el resto viene por añadidura. En la pregunta 886, ¿cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad tal como Jesús la entendía? Benevolencia para con todos, indulgencia para con las imperfecciones de los demás, perdón de las ofensas. El amor y la caridad son el complemento de la ley de justicia, porque amar al prójimo es hacerle todo el bien que nos es posible y que querríamos que se nos hiciesen a nosotros mismos. Ese es el sentido de las palabras de Jesús. Amaos los unos a los otros como hermanos. Ese fue el mandamiento que Jesús nos dejó, ¿no? Un nuevo mandamiento de él. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ya aquí nos está diciendo como hermanos que somos todos, hermanos en Cristo, todos hijos del mismo Dios, y no armados como está ahora. Ya para terminar, Jesús es el camino, ¿cierto? La verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por él. ¿De qué manera? Es decir, a Dios, si no es por Jesús, por sus enseñanzas, por la práctica de la ley de amor que Él nos dejó. Si nosotros las cumplimos, de la mano de Jesús iremos al Padre. Y también dijo, yo soy la luz del mundo. Es lo único. Y aparte de eso, tantas cosas que nos dejó tan maravillosas, que nos enseñó a orar. Esa oración tan perfecta del Padre Nuestro, que si nosotros lo pusiésemos en práctica todos los días, seríamos diferentes. Eso es lo que el Maestro Jesús nos quiso decir desde el Sermón de la Montaña. Y ahora que estamos en esta celebración, conmemoración de la Semana Santa, de cuando nosotros sacrificamos al Maestro Jesús debido a nuestras imperfecciones, debido a que no quisimos recibir ese mensaje en nuestros corazones porque no estábamos preparados o porque no estamos preparados. Lo sacrificamos, lo maltratamos. Entonces, es para que nosotros reflexionemos y sigamos adelante en el trabajo que el Maestro Jesús nos ha llevado. Nos está enseñando con esa paciencia, con ese amor, con esa fraternidad, esperando por nosotros a cada momento, con mucho amor, con mucha paciencia. Muchas gracias a todos ustedes. Ah, que le vamos a dar el regalo. Que hoy no está don Germán, pero toca darle un regalo. Un premio. Muchas gracias Muchas gracias a ustedes, ¿no? por esta enseñanza tan bonita. Y con la enseñanza de ustedes también. Libro La Génesis. Capítulo 18.
Por medio del espiritismo, la humanidad habrá de entrar en una nueva fase, la del progreso moral, que es su consecuencia inevitable. La fraternidad debe ser la piedra angular del nuevo orden social. Cuando los hombres estén convencidos de que Dios es el mismo para todos, se amarán como hermanos. El espiritismo es el lazo que los unirá un día, porque les mostrará dónde está la verdad. Centro Espírita, Rutas de Luz. Bueno, para terminar la tarea, le vamos a pedir el favor a Rosalvita si nos regala la oración de cierre, por favor. Bueno, en la armonía en que nos encontramos, vamos a dar primero gracias a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesús, por habernos dado esa oportunidad de estar hoy aquí reunidos, agradeciendo todo ese conocimiento que hemos recibido el día de hoy, que todas esas enseñanzas sean una luz para cada uno de nosotros, que cada uno seamos conscientes de las responsabilidades que tenemos como seres humanos y sobre todo como hijos de Dios, como hermanos, todos que somos, apoyarnos, ayudarnos y servirnos de unos a otros. Entonces, agradeciendo a nuestros mentores espirituales, a los guías, a nuestros ángeles de la guarda que nos han acompañado el día de hoy, y pidiendo a nuestro Señor Jesús que nos irradie en la tarde de hoy con su luz, con su pensamiento, para que podamos regresar a nuestros hogares con esa luz, con ese entendimiento y que cada hogar sea bendecido, lleno de mucha luz y de mucha paz. Que así sea. Muchas gracias. Agradecemos a todos por su compañía y los esperamos el próximo sábado. Gracias.